Bueno, ¿estás listo? 100%. Empecemos. Soy Melanie y este es el episodio número 10 de Fe sin Censura, el podcast con... Caro Mieles. Bienvenidos una vez más a este podcast en el que rompemos esquemas a la luz de la Biblia. Y hoy estamos en otro segmento más de Entre Jóvenes. Por lo que tenemos con nosotros a una nueva joven, con la que romperemos un nuevo esquema. Esta persona invitada especial del día de hoy es Carolina Mieles. Ella es psicólogo clínico y es especializada en niños, pero el día de hoy es especializada en hablar de familia con nosotros. Ella es perteneciente a la iglesia adventista toda su vida y hoy la tenemos con nosotros para romper el esquema de la iglesia como una familia. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola Melanie, ¿qué tal? Qué gusto poder estar acá. Gracias por este espacio. Soy adventista desde que nací también y bueno, pues qué bonito poder encontrar más espacios como estos que ayudan a muchos jóvenes. Así que adelante, hablemos. Vamos a hablar justamente de lo que dije antes, la iglesia como una familia. Yo no sé si tú has escuchado en algún momento de tu vida o varias veces eso de que en la iglesia todos nosotros somos una gran familia. Y pensarás como, ajá, somos una gran familia, pero capaz has escuchado también decir como, yo no voy a la iglesia porque hay gente hipócrita. O yo no voy a la iglesia porque no, hay gente chismosa. Pero ¿y en las familias no habrá toda esta gente también? ¿La Lo has siento. escuchado? Sí, 100%, pasa full. La mayoría de los jóvenes, sobre todo cuando llegamos a cierta edad, en donde ya podemos decidir si queremos ir o no, ahí empieza este comentario de, es que yo no voy porque la semana pasada la hermana me dijo esto, la hermana me dijo aquello, y la gente es un poquito chismosa y siempre es como, no quiero ir por esto. Pero en efecto, o sea, en la familia a veces hasta mamá mismo termina contando tus cosas a la otra familia y seguimos ahí, ¿no? Entonces pasa mucho. Y es que sí, o sea, y no digo que yo estoy exenta de esto, hasta a mí me ha pasado todo eso de que, ay, mira, justo esta hermana me vio y fue como, me habló feo, me dijo las cosas como no me las debía decir, o ay, y típica la de la falda corta. Pero aunque nosotros en la iglesia tenemos a las tías chismosas, o sea, tenemos a esas personas que uno dice, no las soporto, también tenemos al primo que me cae bien, al hermano con el que me llevo. O sea, la iglesia no es solamente la familia que no me cae, sino también la familia que amamos. Y justamente, para introducir también al resto de las personas, en los dos episodios anteriores estuvimos hablando de el amor al prójimo y del Ujú. perdón. ¿Ok? Mm. Entonces hablamos como de todo esto que nos pide la Biblia, de amar al prójimo y todo esto. Pero ¿qué pasa cuando el prójimo son esas personas al lado tuyo? ¿Qué pasa cuando no es el prójimo de lejos, el prójimo del buen samaritano que yo te vi una vez en mi vida y se acabó? ¿Qué pasa cuando es esa persona que está a tu lado? ¿Y qué Ujú. pasa cuando en la iglesia pues también tenemos esas experiencias que nos dicen, ok, quizás está el lado malo, pero también el lado bueno? ¿Has tenido esas experiencias? ¿Has tenido esas experiencias como de la iglesia como tu familia, pero las bonitas, las experiencias que te dejan recuerdos? Sí, claro que sí. Te cuento, Melanie, que yo, bueno, a lo largo de mi vida he pertenecido a varias iglesias, ¿no? A varias congregaciones, sea por estudios, porque me he tenido que mudar de una ciudad a otra. Entonces, he pertenecido a a diferentes ciudades, ¿no? Y obviamente como que en cada iglesia tú te encuentras a una familia distinta, porque cada familia tiene como sus hábitos, su cultura, su manera de ser. Te darás cuenta que no en todas las iglesias los jóvenes son iguales o no en todas las iglesias el programa es el mismo, ¿no? Pero sí obviamente tenemos el mismo amor a Dios, ¿no? Entonces justamente pasa que en estas diferentes iglesias en donde yo me he encontrado, obviamente me encuentro con diferentes personas con una manera de ser. Y va esta, ¿no? De que, ay, es que acá no hacemos las cosas de esta manera. De repente yo voy con una cultura o voy con una forma de ser diferente y obviamente me ha pasado que me frenan, ¿no? Me dicen las cosas como tienen que ser. Pero obviamente, Melanie, eso depende también de la edad en la que uno recibe ese comentario, ¿no? Porque si yo lo recibo en una edad
un poco inmadura, que estoy creciendo, obviamente no me va a gustar y ahí viene como que ese rechazo, ¿no? Como ya no quiero que me digan nada, ¿no? Pero calcula tú en la familia, si ya tienes entre 28, 29 años y mamá te dice, mira, eso que estás haciendo no está bien, tienes que hacerlo de una manera distinta, tú dices, ay, bueno, gracias por decírmelo, lo voy a mejorar. Pero más joven, obviamente no queremos, ¿no? Queremos como esa naturaleza de querer probar yo mismo a ver cómo me va. Entonces es también entender que no siempre en la etapa en la que estás te va a venir bien. Entonces, obviamente me ha pasado en diferentes etapas y obviamente me ha tocado como sonreír y decir, ok, está bien. Y luego si hay un conflicto, ¿no? Conmigo misma, no vamos a mentir que nos damos duro como, pero porque me lo dijo, pero ahora que ya no quiero. Y queremos tomar como cierta distancia por un momento, ¿no? Como respirar. Y es válido, ¿no? Pero sí, sí me ha pasado, 100%. Pero obviamente lo tomo después de haberme como hecho un shampoo en la cabeza, ya después me lo tomo bien, ya digo, bueno, fue por mi bien. O sea, ¿sabes qué? También está toda esta situación como de los campamentos. No sé si has vivido igual esa experiencia de los campamentos. Y en mi caso es como desde que soy pequeña voy a los campamentos de la iglesia y siempre hay un hermano, hermana, que es como mi mamá en el campamento. Como mi mamá me deja encargada con esa persona. Y normalmente son esas experiencias como bonitas que dice como esta hermana me cuidó todo el campamento o esta amiga que se volvió como una hermana para mí todo el campamento y te hace sentir como parte de algo. ¿Tú crees que es importante? O sea, ¿qué diferencia crees que hace eso de sentirte parte de una familia en la iglesia a Ujú. solo decir voy a una iglesia? Hace una Ay, diferencia, no es una diferencia. totalmente, Melanie, imagínate, cuando yo tuve entre 16 a 19, 20 años, nos movilizábamos mucho con un grupo de amigos de la iglesia, ¿no? Íbamos para todos lados, para todos los campamentos, en todo momento. Y ahí estaba esa hermana, justamente esa hermana que tú hablas, había una hermana que se encargaba del cuidado de todos. Y éramos como 15 chicos y ella era la que se tiraba al hombro esa responsabilidad. Pero era tan cálido y era tan bonito saber que tú, cualquier cosa que te pasara, te dolía la barriga, te dolía la cabeza, tenías alguna incomodidad o algo, podías acudir a esa hermana que te estaba cuidando, ¿no? Entonces, dejamos de verlos incluso como hermanos a las personas mayores y los vemos como esa tía o como ese reemplazo de mamá en ese momento. Y de hecho, mi mamá se quedaba tranquila porque obviamente iba con alguien que cuidaba de mí terrenalmente, ¿no? O sea, físicamente se ponía eso. Entonces, sí hay una diferencia enorme. Imagínate entre que tú llegas a una familia de intercambio y llegas por primera vez a alguien a esa casa y no te reciben con esa calidez, tú quieres volver a tu casa, ¿no? Y te dan ganas de llorar, te sientes insegura. En la iglesia, cuando encuentras a ese joven o a ese hermano que te acoge y dice, no importa, yo voy, yo los cuido, uff, o sea, eso es como es todo. Entonces sí, es una gran diferencia, gigante. Es muy valioso tener hermanos así. O sea, yo siento que siempre existía esa hermanita que uno decía, ay, yo quiero ir a comer a la casa de esa hermanita, o yo quiero pasar tiempo con esa familia porque al final se volvieron como que mi segunda familia. Y la iglesia se termina volviendo tu segunda casa. Así Pero, es. como en toda familia, en toda familia vemos estos hermanitos que de todo, o sea, como lo decía al inicio, hay de todo, hay hermanos en los que uno los ve y dice, ojalá este hermano no se me sienta al lado, por favor, que se siente en otra banca. Y se te sienta al lado, pero también hay hermanos que dices, berro, yo me quiero sentar con este hermanito porque al final siempre me explica la predicación. O sea, yo nunca entiendo lo que están hablando y él me lo explica. ¿Tú crees que existe un propósito en Mm. toda esta diversidad dentro de la iglesia? ¿Crees que fue parte del, como del diseño de Dios dejar que entre tanta gente tan diferente a la iglesia? Sí, sí, Mel, sabes que sí, porque, a ver, pensemos primero en que nosotros no somos perfectos, o sea, no porque pertenezcamos a una iglesia o porque conozcamos a Dios somos perfectos, jamás. Tenemos errores, tenemos situaciones que ponen a prueba nuestro carácter, tenemos una genética en nuestro carácter, en nuestro temperamento, lo tenemos ahí. Entonces, el dejar que Dios permita que nosotros experimentemos estos encuentros con otros, creo que moldea mucho ese temperamento y pensemos, Melanie, que lo único que nos llevamos al cielo es el carácter, ¿no? Es esa forma en la que nosotros reaccionamos.
Y claro que nos encontramos muchos de estos, ¿no? Yo en la iglesia tengo ciertos hermanos que obviamente a veces están ahí como provocando, digo yo. Eh, Justamente ayer daban la predicación en la iglesia de estos hermanos que les gusta el chisme, ¿no? Que definitivamente les gusta. Y es parte de la cultura a veces, de la crianza en la familia que venimos, ¿no? No porque yo conozca a Dios significa que no tengo una cultura aquí en la tierra, una familia que me inculcó algo, ¿no? Entonces, estos hermanitos que se sientan y es que están como, pero mire lo que está haciendo, pero mire, o este que está todo el tiempo molestando y hablando mientras están predicando y está haciendo murmullo o hace chistes. Son cosas que llega un punto en donde te incomoda, ¿no? Pero creo que ahí viene la parte bonita de Dios en donde Dios te dice, a ver, y esto es algo, Melanie, que yo siempre se lo regalo a los jóvenes porque yo lo aprendí. Yo no me imagino a Dios diciéndome a mí, ay, ya, Carolina, por favor, ya, deja de hablar. No me imagino a Dios diciéndome, ay, Carolina, qué horrible tu manera de ser, qué horrible tu manera de pensar. Ay, no, ahí viene Carolina, se va a sentar al lado de mí. O sea, yo no me imagino a Dios diciendo eso. Me imagino un Dios hablándome y mirándome con amor, diciendo, a ver, con paciencia. Y ahí es que yo digo, ok, Señor, eso es lo que tú quieres, ¿no? Entonces yo creo que ese es el propósito de que haya tanta diversidad en la iglesia, de que Dios diga, a ver, quiero que te moldees y quiero que empieces a pensar como yo, a mirar como yo, porque yo no te estoy mirando a ti de una manera incorrecta. Te estoy dando tanto, lo mínimo que espero es que tú hagas lo mismo. Entonces es como, es un trabajo personal, pero creo que ese es el propósito, moldearnos a nosotros mismos. Ay, Carolina, uy, diste como en el clavo, Es que yo ya lo porque, aprendí, a mí me pasó. porque justo eso es esa situación de moldear. Lo aprendí justo con esto del podcast. En el episodio 2 estábamos hablando de algo similar y la persona invitada justamente dijo lo mismo que tú dijo, que cuando Dios te manda a la iglesia, cuando Dios te quiere moldear, empecemos por ahí, cuando Dios quiere moldear tu carácter, Él no te deja metido en tu casa. Porque metido en Ujú. tu casa no hay nada, nada, ningún estímulo que haga que te salgas de tu zona de confort. Y es como si tú quieres limpiar un vaso, si tú quieres limpiar una taza, esto lo agrego yo, Melanie, tú no dejas que la taza se quede ahí quietecita donde hay que lavarla, ¿no? No, tú agarras una esponja y la frotas y le mueves y la... Y es precisamente eso, o sea, no podemos pensar en estar quietecitos y así Dios me va a moldear y va a decir una bolsita, una fundita que sea ¡pum! Moldeado el carácter, sino que nos mete en una iglesia donde hay un montón de gente, un montón de personas diferentes. Pero ocurre una cosa, y es justamente lo que quiero romper hoy. En nuestra Dale, familia, ¿verdad? O sea, típico tener hermanos, primos, tíos, con el que uno se pelee. Y sí. uno tiene una discusión. O sea, yo crecí con dos hermanos con los que, o sea, yo amo mucho a mis hermanos, pero hay muchos momentos en los que, mira, o sea, tú y yo no estamos viendo la misma situación. Ujú. Pero peleamos y ellos no se volvieron ex hermanos. O sea, no fue que terminamos nuestra relación. Empecemos porque no hay ex familiares. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso, esa idea de que tú y yo vamos a pelear, pero no vas a dejar de ser mi hermano, también se vuelva a la iglesia? Porque muchas veces en la iglesia tenemos esa idea de que, ok, tú y yo tuvimos un roce, hasta aquí. Ya. Tú por tu Ujú. lado, por tu banca de la iglesia, yo por la banca de la iglesia. No existen ex familiares, no existen ex padres, ex hermanos. Entonces, en la iglesia tampoco, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Yo pienso, Mel, que eso que tú dices es tan cierto, ¿no? Y que obviamente no podemos desconectarnos o divorciarnos de nuestros padres o de nuestros hermanos, familia. Y que de hecho, incluso si te das cuenta, los padres que se divorcian siguen siendo familia porque son parte del equipo de esos hijos, ¿no? O sea, nunca se desconectan. Veamos el trasfondo y el círculo de la iglesia. Creo yo que algo que fortalecería mucho el reestructurar y resanar estas relaciones es que los programas siempre estén dirigidos a las familias. Es decir, Ministerio de la Mujer, Ministerio Joven, Ministerio Infantil, todo esté redireccionado a las familias. De hecho, lo comparto porque yo actualmente, bueno, soy directora de los jóvenes en mi iglesia
y nuestro programa está siendo basado en la familia. Decidimos que toda la programación, cada punto lo va a tener una familia y todos participan, la mamá, el papá, los hijos. ¿Y qué hace esto, Melanie? Que esta familia que está dirigiendo el programa, está dirigiendo el evento, supón la matutina de los jóvenes, eso hace que aquellas familias que también están sentadas empiecen a verlos con otros ojos a ellos, ¿no? Porque me estás haciendo reír, me estás haciendo involucrarme con Dios, me estoy divirtiendo en este espacio, entonces empiezo a mirarte diferente. Y durante toda la programación es como hay una sensación, una mirada de que todos somos uno solo, ¿ok? Porque pensemos en los jóvenes que de repente han migrado, están solos en la iglesia, les toca unirse a una familia de apellidos, ¿no? Porque ahí todos somos familia, y si no nos acogemos todos. Entonces yo creo, Melanie, que si bien es cierto, las riñas siempre existen y las discordancias siempre existen, y a veces también es sano reconocer cuando yo debo tomarme un tiempo de ese hermano, porque eso es válido también. Si tú mismo lo dijiste, ¿no? Me peleo con mis hermanos a veces y le digo, a ver, no estamos en la misma sintonía por ahora, démonos un tiempo, ya, o sea, ve a tu cuarto, yo me quedo en el mío. Lo mismo pasa en la iglesia. Si hay un hermano que no te está sacando lo mejor de ti emocionalmente, vamos a darnos un espacio de ese hermano, pero no significa que lo voy a eliminar de mi vida o que lo voy a sacar de mi corazón o de mi mente, solo me doy un espacio. Sano yo, me tomo una semana para respirar, para olvidarme de ese enojo y volver. Y esto deberíamos fomentarlos en la propia iglesia, ¿no? De repente ya los líderes se dan cuenta, dicen esta familia o este chico con esta chica como que por ahí vamos a darles tiempo, no los estoy uniendo ahí todo el tiempo, como que a ver, vengan a hablar, vengan a participar, les doy un tiempito y fomentar estos temas dentro de la iglesia. O sea, como fomentar el y normalizar en que nos enojamos. Normalizar en el que, a ver, vamos a gestionar ese enojo, respiramos y regresamos, ¿no? Entonces, yo creo, Mel, que cuando involucramos a las familias y vemos y les enseñamos a la iglesia que somos una familia con este discurso de que podemos darnos un respiro de ellos, todo sería mejor, sino que estamos en el perfil de que somos familia, pero dentro se genera la competencia a veces. Y eso es normal, porque también pasa en el trabajo, pero en el trabajo no te dicen somos una familia, sino que te dicen somos un equipo, ¿no? Y es diferente. Entonces, en la iglesia pasa esto de las familias y todo, pero creo que sí deberíamos como comprender que es natural que algo no nos guste de alguien, así como pasa en mi familia real, no me gusta algo, pero como dices, no nos separamos, solo me doy un tiempo. Te dejo, tú estás en tu cuarto, yo me quedo en el mío. Entonces, un sábado te dejo tranquilo, nos tomamos un respiro y en el siguiente, listo, seguimos porque somos familia, estamos ahí mismo. Pero creo que justo lo importante está en lo que acabas de decir, como me tomo un respiro, pero vuelvo. O Así. sea, es siempre como arreglemos. Ujú. Porque si somos una familia, yo entiendo que tú y yo, o sea, tú y yo vamos a ser una familia aquí y en el cielo y para toda la eternidad. Así que si tú y yo no nos llevamos ahorita, imagínate una eternidad. Arreglemos mejor la situación. Exactamente. Y de nada vale, imagínate, Melanie, entrar a una iglesia y decir, no me voy a sentar allá porque está acá, no me voy a sentar allá porque está aquel, no me voy a sentar allá porque... Y ahí volvemos, Melanie, al mismo discurso de Jesús. O sea, es como, si tú vas a la iglesia por amor a Jesús y para mirar a Jesús, no te imaginas a un Jesús diciendo, yo aquí no, es que este no, es que el de aquel no. O sea, simplemente no, o sea, fluye y haz lo que Jesús quiere que tú hagas y sé como Él. Entonces, ese es como que yo siempre siento que es la base de todo en cualquier situación que pasa. Y no es fácil. No, no es fácil. Y lo También, sabemos. también creo que, o sea, es esta situación en la que entendemos una cosa. Si la gente, o sea, es un poco dura la situación, pero si la gente dice, y a veces nos incluimos entre la gente que lo ha dicho, no, porque en la iglesia hay esto o en la iglesia ocurre aquello. ¿Qué pasaría si tú cambias esa situación de la iglesia y entiendes que la iglesia eres tú? Ujú, Entonces, ¿qué sucede si tú entiendes que la iglesia no es esa persona, esa organización?
¿Qué pasa si la iglesia soy yo? Entonces, cuando yo entiendo también mis diferencias, mis defectos, cuando yo entiendo también, o sea, yo estoy reflejando a Jesús, ¿cómo cambia esto en el momento en el que yo tengo que amar al prójimo, o sea, a mi hermano de la iglesia? ¿Cómo crees que cambia esto? Justamente, mira, Dios es tan sabio y hace las cosas perfectas. Justo ayer nuestro departamental de jóvenes nos dio una, una prédica hacia nosotros los jóvenes hablando justamente de liderazgo, ¿no? Y nos decía, el líder debe mirarse a sí mismo, no debe mirar el error del otro, no debe estar corrigiendo el error del otro todo el tiempo, sino a sí mismo. Y se relaciona mucho con lo que tú dices, Mel, porque definitivamente es muy fácil decir, es que este hermano es así, es que aquel hermano es aquello. Es muy fácil, es lo más fácil que nos sale a todos. Pero poder mirarnos a nosotros mismos y decir, a ver, yo hoy voy a la iglesia con qué actitud, con qué gozo en mi corazón, voy con qué intención a la iglesia, voy con la intención de modelar un vestido, un peinado, o de estarme fijando si tenemos hechas las uñas o no. ¿Con qué intención voy? Voy con la intención de encontrarme ese hermano que en la semana no me ayudó con el martes de oración. ¿Con qué intenciones voy? ¿Con qué corazón dispuesto voy? Entonces, cuando nos damos cuenta, Mel, que repito, y que todo regresa al mismo sentir, Dios apartó ese día para que tú vayas y te regocijes en él, descanses de tus preocupaciones, de tus deudas, de todo lo que tienes en la semana, ¿no? Dios lo apartó. Volvemos a ese día y la idea es poder mirar mi actitud va a reflejar a Jesús e inevitablemente voy a traer lo mismo. Si alguien viene a mí sonriendo y yo estoy con una cara como de fastidio, de enojo, esa persona va a decir, uy, no es su mejor momento y me voy a dar la vuelta y me voy. Pero si yo vengo con una actitud regocijante, alegre, voy a contagiar a otros, ¿ok? Voy a poder llegar a otros. Alguien una vez me dijo, es que no podemos ser coherentes con pedir lo que no damos, con pedir lo que no somos. Entonces, imagínate yo pidiéndole a los hermanos, o sea, hablo de esto, sí es un ejemplo súper personal que también lo aprendí este año, que para mí es difícil pedir que las personas controlen como que su impulso en cuestión carácter, porque a mí me cuesta. A mí, soy una Carolina en donde si algo me enoja es como que ahí va mi respuesta a veces, ¿no? Como impulsiva. Entonces, yo no soy quien para hablar de eso ahora. Entonces, me toca a mí primero moldear. Me toca a mí primero cambiar esa estructura en mí para poder decir, mira, yo pasé por eso y yo te sugiero eso y yo sé lo que se siente. Pensemos, Melanie, que cuando alguien no ha vivido algo, tú no lo entiendes. Cuando alguien no ha vivido un duelo, no lo entiende. Cuando alguien no ha vivido una maternidad, no entiende la maternidad de la otra. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. Cuando no sabemos lo que se siente estar en esa posición de rigidez, de fastidio, o que el enemigo también quiere, ¿no? Que vayamos con una actitud decayente a la iglesia, no lo has vivido, entonces es difícil moldear a otros. La idea es poder pensar, yo primero tengo que mirarme a mí mismo y decir, a ver, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi discurso? ¿Cuál es mi lenguaje? Para poder ahí sí decir, a ver, vamos a contagiarnos de esto, no de hacer o pedir cosas que yo no doy. Entonces, es muy duro pensar, Melanie, que tengo que mirar mis propios errores antes que mirar el error del otro. Tengo que ponerme a mí el freno antes que ponerle el freno al otro. Si yo como líder le digo a los chicos que hagan silencio, pero yo estoy por acá que, así sea que estoy arreglando algo, o sea, así sea que estoy planificando el siguiente evento, pero yo también estoy haciendo ruido. Entonces la idea es poder siempre decir, mi ejemplo pesa más que mis palabras. Entonces es el trabajo de uno. Es duro, pero Melanie, es importante que los jóvenes de ahora lo entendamos, porque Dios no es un Dios tampoco de juego ni es un Dios de que yo puedo un día sí, un día no, un sábado sí, un sábado no. Dios quiere que de verdad tú moldees quién eres. Entonces, no es tan fácil, pero hay que intentarlo. Y ahí también entra lo que justamente este pensamiento de si es mi familia o no. Porque Ujú, si, por ejemplo, si yo
llegaba de la universidad a mi casa, me fue mal en la universidad, perdí el autobús, no sé, no pasé un examen, cayó un aguacero, no tenía paraguas, me mojé toda, o sea, todo fatal. Llego a mi casa, mi hermano me dice algo, yo, ¡ay! Que Reaccionas. esa reacción que, hey, como es mi, o sea, como soy yo, quizá en el momento todo es como que, bueno, ya, algo le pasó, vamos a darle un espacio, no sé qué, pero al final viene, qué sé yo, mi hermano, mi mamá, o sea, viene una persona a mi familia y dice, hey, ¿qué pasó? O sea, ¿qué son esas reacciones? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Te pasó algo mal? ¿Te salió algo mal? O yo llego a mi casa, yo llego llorando por X o Y razón, ¿qué pasó? Pero entonces Ujú. llegamos a la iglesia y llega un hermano que por cosas de la vida se le habrá quemado la comida, llegó tarde, tenía parte y no llegó en el momento, ¿sabes? Y entonces tú pasas por un lado, feliz hermanito, ¡ay! Y es como, uy, esa reacción entonces no lo veo desde el punto de vista de es mi hermano, le está pasando algo. Muchas veces creo que solo esa cambiar ese chip, como darle una vueltita a eso y verlo desde el punto de vista de que a mi hermano le está pasando algo. Si a mi hermano le está pasando algo, yo voy y le digo, hey, ¿qué sucedió? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué te pasó? ¿Quieres hablarlo? Te escucho, porque es mi hermano. Sabes, Melanie, que lo que dices también me lleva un poco al pensar en temas un poco más como profesionales, obviamente acá, pensar que las personas no actúan en contra de ti. Los hermanos de la iglesia no actúan en contra de ti, la familia no actúa en contra de ti. Actuamos según lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos una proyección de nosotros mismos por el mundo. Entonces, cuando nosotros entendemos que de repente, Melanie, te enojaste por una respuesta que yo te di o por un saludo que yo te di, ahí viene la parte en la que tú dices, complementándola con el pensamiento de, esto no es en contra mía. Aquel hermano o aquella hermana tiene sus propias luchas ahora. Entonces, voy a hacerlo. Pensemos, Melanie, que nosotros no actuamos en contra de Jesús. Actuamos en contra de nuestros propios temores, nuestros propios miedos, nuestros instintos, nuestras tentaciones. Es nuestro, no es por Jesús. Y Jesús está ahí diciendo, es que Él está luchando contra sus propios demonios ahora, entonces, ok, tengo que acompañar. Y la idea, Melanie, es pensar que la familia acompaña, porque no siempre te va a poder moldear. Entonces, en la familia de la iglesia, también nuestra tarea es acompañar. No siempre tenemos que moldear a alguien. Y también existen, o sea, es difícil, porque es difícil. Es difícil pensar en una persona que no sea yo. Y no es porque no tengamos la capacidad de empatizar con alguien. No tiene Así nada que es. ver, o sea, la capacidad la tengo. Ahora, la decisión de sentir empatía por tu situación o no, esa decisión es mía. Capaz o no. Pero he ahí, o sea, siento que uno de los secretos sería como ¿y qué has vivido tú con esa persona? O sea, tú te has tomado el tiempo de tener una relación con esa persona. Porque si yo he tenido una relación con esa persona, o sea, si yo de verdad he dicho, mira, tú eres parte de mi familia, yo quiero tener una relación contigo, por lo menos saber por quién estoy orando, cuál es tu nombre. Entonces, en el momento en el que la persona explota, o quizás no explota, quizás te pasó por un lado, no te vio, se le quedaron los lentes en la casa y no te dijo hola. Y en tu mente, "Ah, no me saludó". Pero es más fácil que si yo te conozco, yo digo, Ujú. ay, mira, se le quedaron los lentes en la casa, chica. Se le quedaron los lentes, no me vio, la saludo yo. Entonces, creo que en todo esto de una familia, Dios también nos invita a relacionarte, conócelo, vive alguna experiencia. Había una hermana de la iglesia que en un campamento, como, o sea, yo no soy la persona más deportiva del mundo. Yo, yo era la chica que en el campamento se desmayaba. Si no comía cada 30 minutos tenía gastritis. Si el sol estaba muy fuerte me daba migraña. O sea, mal. Y había Ujú. una hermana de la iglesia que pues sabía todo esto y ella le dijo a mi mamá, yo te la cuido. Y en efecto, me mantuvo viva, que eso era ya un milagro durante todo el campamento. Llegamos a la iglesia, algo pasó, la hermana no me vio, tenía miles de cosas, además era directora del club, no me saludó. De hecho, no me saludó. ¿Y qué pudo haber pasado en mi mente? Ay, esta hermana no me saludó, no me quiere, algo, estamos peleadas, algo tiene. No, simplemente
mira, yo ya te conozco, tuve una relación contigo, tú me mantuviste viva todo un campamento, esos milagros de la vida, entonces lo hago yo. Entonces, ¿cómo tú As- sugieres, Caro, Ujú. que sean estas relaciones dentro de la iglesia? O sea, tanto desde tu punto de vista como Carolina, como desde el psicólogo Carolina, ¿qué hacemos nosotros para empezar esas relaciones con las personas que quizás en el primer momento o a primera vista, la primera impresión fue como, uy, hostil, pero realmente cómo hacemos para tratar a esta persona como una familia? Ahí viene la parte en la que tú también dices, Melanie, complementarla con conocer. Es que no puedes tratar a alguien desde la primera vez y decir, este va a ser mi familia. Pensemos que cuando tú, Melanie, conoces a una pareja, conoces a un chico con el que quieres salir, o una chica, los chicos, no dicen, con ella me voy a casar, con él me voy a casar. Primero dices, voy a ver qué tal me va. Vamos a hacer una amistad primero, ¿ok? Vamos a ver cómo va. Lo mismo pasa en las familias que adoptamos, porque la iglesia es una familia que adoptas, es la que eliges, Melanie, porque la familia con la que nacimos no la elegimos, es la que Dios nos dio, ¿ok? Entonces, pero la familia que adoptamos en la iglesia es esa familia que estoy decidiendo tener, entonces como yo decido tenerla, decido empezar primero a conocerla desde lo más mínimo, desde la observancia primero. Observo qué le gusta, en qué le gusta participar, observo si le gusta más canto, si le gusta más predicación, si le gusta ser más diácono. Voy conociendo poco a poco, luego voy diciendo, ay, ya me fijé o escuché que le gusta la frutilla, por ejemplo. Entonces, el siguiente sábado digo, te traje unas frutillas, voy conociendo, Melanie, porque en los chicos mismos de la iglesia, como tenemos edades distintas, hay de todo en la casa de Dios, tenemos desde edades muy pequeñas hasta edades muy adultas mayores, y siempre pensamos que nos tenemos que relacionar con los que son contemporáneos a nosotros nada más, pero hay más personas con los que debes relacionarte. Entonces, ahí está la parte en la de conocer. Cuando tú llegas a una iglesia, no conoces ni el nombre, ni el apellido, ni de dónde viene, ni sus traumas, ni nada. Las personas que están dentro de la iglesia ya la conocen y conocen qué ha pasado, pero tú no. Entonces, la idea poder pensar, Melanie, en que hay que ver a los hermanos como esa persona que tengo que darme la tarea de conocer, de escuchar, de ser atento a las necesidades que también tiene, ¿no? De ver si mis jóvenes necesitan algo, ver si les gusta, por ejemplo, de repente les gusta más la tecnología, de repente les gusta más los juegos sociales en las noches, de los sábados, salir, jugar. Me involucro, empiezo a conocer hasta que llega un punto en donde yo ya hice un enganche emocional con ella y él enganchó conmigo también y ya hay más relación. Imagínate que Melanie, tú y yo nos estamos conociendo ahora, muy probablemente, aunque seamos hermanas en Cristo, no te voy a escribir o no me vas a escribir mañana y decirme, ay, mira, es que te cuento y todos tus problemas, porque todavía no hay la confianza de hacerlo. ¿Me explico? Pero conforme pasan los días, pasan los meses, nos seguimos escribiendo, nos seguimos relacionando, empiezo a saber de dónde eres, qué te gusta, qué no te gusta, generamos intimidad. Entonces, generamos la amistad al punto de hermandad. Entonces, no es algo que nace de la noche a la mañana, pero sí tenemos que construirlo en conocer, darnos ese tiempo de conocer al hermano de tu iglesia también. Justamente creo que ese es el truco para todo, Ujú. porque yo desde que, bueno, ni tan pequeña, pero desde hace tiempo escucho esta comparación de la iglesia más allá de que una familia con un hospital. Mm, Y se me hizo interesante, ¿no? Porque de hecho creo que lo dije una vez en el podcast, que es un hospital. ¿Qué es lo primero que tú encuentras cuando tú vas a un hospital? Gente enferma. enfermos. Ujú. Gente enferma. Y sucede que tú fuiste al hospital por un dolor de cabeza y te encontraste que se rompió el brazo y el que se rompió el brazo, que también está dolorido, que muy probablemente también responda mal, te termina contando por qué se rompió el brazo y al otro lado está el que le duele la barriga y al otro lado está el que se rompió la pierna. Entonces, tú no vas a la iglesia esperando encontrar una persona sana. Ujú. Tú vas a la iglesia esperando encontrar un pecador que se sentía mal y necesitaba a un doctor que lo sanara, que es Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos a la iglesia desde el punto de vista de que
yo no voy a llegar a la iglesia a encontrar un montón de gente perfecta que va a cantar aleluya y me va a abrazar y todo. Yo voy a llegar a la iglesia a encontrar un montón de gente que justo como yo fue a la iglesia porque tenía una necesidad. Y me relacioné con esta gente y esta gente se volvió mi familia porque la conozco. Entonces entiendo que dentro de la iglesia hay un montón de gente que me ama porque me conoce. Y Ujú, creo que todos hemos tenido ese momento en el que de verdad la iglesia ha representado, o sea, una situación en la que la iglesia me ha dado amor y yo justo en ese momento de verdad lo necesitaba. O sea, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí tener una situación, mi última situación fue justamente tener, me iba a graduar, el examen estaba hecho un asco, yo pasé meses estudiando para ese examen, estuvo horrible el examen, lo pasé, claro, sí me gradué, por si acaso, pero en todo ese proceso de horror de estudiar del examen que no salía, que no sabía, que yo no entendía qué era lo que estaba estudiando, estaban los muchachos. Estaba en mi grupo de la iglesia, estaban los muchachos que estaban conmigo, los que me preguntaban, ¿estás estudiando? ¿Te está yendo bien? ¿Pasaste el examen? Y son los mismos muchachos que al inicio pues no sabían quién era yo, pero al final fueron mi familia. ¿Tú qué, o sea, te ha pasado o qué piensas tú acerca de estas situaciones en las que de verdad se ha reflejado el amor de la iglesia, ¿sabes? mm. Sabes que, Melanie, te cuento que cuando yo tenía 14 años, mi papá falleció por causas, digamos que no fueron tan naturales, pero sí fueron bastante traumantes para la familia. Y yo era una persona, una hija muy apegada a mi papá, muchísimo. Tengo yo tres hermanos más y en esa etapa, bueno, yo siempre he sido he pertenecido a la iglesia, pero justamente cuando mi papi falleció, yo unos mesecitos antes estaba en esta etapa de, digamos, la de rebeldía, ¿no? La de esto entre los 10 hasta los 12 13 años en donde dice no quiero ir, quiero ponerme aquello, quiero hacer esto, no quiero ir el sábado. Bueno, entonces mi papá y mi mamá toda la vida como que trataron de direccionarnos el amor a Dios, no desde la obligación, sino desde lo que Dios esperaba por nosotros, ¿no? Desde la gratitud y de devolverle las cosas a Dios. Y cuando mi papá falleció, yo creo, Melanie, que para mí hubiera sido muy fácil alejarme. Para mí, para mis hermanas, hubiera sido muy fácil decir chao, porque de hecho yo soy adventista por mi papá y la familia, ¿no? De mi papá. Y mi mamá, bueno, mi mamá obviamente siguió en esto, no nos sacó jamás de la iglesia. Y mi mamá hizo algo maravilloso que yo estoy segura que fue guiada por Dios, que fue dejar que nos involucráramos con los jóvenes. Mientras mi papá vivía, él era muy sobreprotector y él era como muy, a ver, mis hijas acá, ¿no? Y si van es porque yo las llevo, yo las espero, yo estoy. Entonces a mi mamá no le quedó de otra que dejarnos fluir con los jóvenes, dejar que ahí viniera esta hermanita que nos pudiera cuidar. De repente mi mamá ya era sola, le tocaba a ella ver por nosotras tres. Entonces, porque mi hermano vivía en otro lugar. Entonces, cuando yo ya empiezo a relacionarme con los jóvenes, Melanie, yo encontré una relación de amigos, una relación de hermanos totalmente diferente a la que yo vivía en el colegio. Y que yo a mis amigos del colegio los llegué a querer como hermanos y no tengo ninguna queja de ellos, pero obviamente ellos estaban en una etapa, digamos, un poco más de explorar muchas cosas, ¿no? De lo que el mundo a veces te ofrece y de lo cual no siempre es bueno y sano para nosotros. Y estos amigos de la iglesia, en donde empezamos con los campamentos, empezamos con las reuniones de los clubes los domingos, todo el sábado en la iglesia, o sea, Melanie, fue una cosa que yo digo, si yo no hubiera estado ahí, en el primer año del duelo, en el segundo año del duelo, en el tercer año del duelo, yo no sé qué hubiera sido de mí, qué decisiones yo hubiera tomado, a qué camino hubiera tomado. Y eso es algo que para mí es lo que hoy en día, a pesar de cualquier situación que ocurra en mi vida, es lo que a mí me mantiene firme en la mirada a Jesús. Porque Melanie, cuando estás sufriendo y la iglesia te acoge y los jóvenes te refugian en ellos y te dan ese lugar y ese amor de Dios, créeme que nunca más te vas. Pase lo que pase, nunca más te vas. Y te quedas ahí y es lo que le refuerzas todo el tiempo a los jóvenes. Mira, este es el amor que Dios quiere que tú recibas, ¿no? Entonces, imagínate atravesar un duelo en plena adolescencia
es muy fácil tomar decisiones malas. Sería muy fácil desviarme hacia un camino que Dios no hubiera querido. Pero mis amigos de la iglesia en ese entonces, que ya obviamente ahora todos estamos grandes y cada uno tiene su familia y no hemos dejado obviamente de ser amigos, saber qué fue lo que me fortaleció. Entonces, Melanie, incluso a veces la familia de la iglesia se vuelve más familia que la familia que te tocó. La familia de la iglesia, los hermanos de la iglesia se vuelven mucho más, eh, digamos que una relación mucho más estrecha que aquellos de tus primos o de tu familia paterna, materna, que no elegiste, te tocó, pero que no te conoce tanto a veces como la iglesia. Porque ha pasado que la iglesia te llega a conocer más que tu familia. Entonces, yo, Melanie, una experiencia así y muchas otras tengo en donde cada vez que he tenido situaciones dolorosas emocionalmente, lo único que me ha salvado es pertenecer a la iglesia, es estar ahí con ellos. O sea, wow. Me dejaste sin palabras. Me tomó un segundo. Todo tranquila. Pero, pero no, tienes razón. Muchas veces, retomando no solamente lo que empezamos hablando ahorita de este tema, ¿no? Sino antes, perdón, amor al prójimo. Muchas veces puede ser que nosotros llegamos a situaciones en la iglesia en la que el perdón, perdonar a ese hermanito de la iglesia o amar al prójimo, a ese, el que tengo que ver todos los sábados, o a mis hermanos en la casa, a los que tengo que ver todos los días, que si me lastiman, me duele y te tengo que seguir viendo. Puede ser algo difícil, pero Sí. que tú entiendas que la iglesia se puede volver tu familia en situaciones en las que un duelo o sea, que te tumban, situaciones que te tumban, situaciones en las que de verdad sientes no puedo más, ¿Mm? es un refugio, puede volverse un refugio. Ir a la iglesia con una perspectiva de que quizás no encuentro gente perfecta, pero puedo encontrar una familia, entender que es una familia con todo lo que una familia es, puede volverse tu refugio. Ujú. Caro, hemos llegado al final del episodio. Paso rapidito. Súper rápido. Pero quiero cerrar este episodio haciéndote una última pregunta. Ujú. ¿Cuál sería tu consejo para las personas que te están viendo hoy? Uf, Melanie, mira, no sé quién sea o qué audiencia sea, joven, adulto, niño, no lo sé. Lo que sí sé, Melanie, es que el mejor regalo que yo le puedo dejar a alguien es que no importa a veces cuánto la iglesia te lastime o cuánto las personas en este mundo te lleguen a lastimar o cuánto alguien te llega a juzgar o a decir que lo que estás haciendo no es correcto y te rechazan por eso, Dios no es así. Y Dios no te ama de esa manera, Dios no te mira de esa manera. Y lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que tu mente tan pequeña puede imaginar. Jamás pienses que porque la iglesia me está tratando mal, o porque el hermano no me está mirando bien, o porque de repente es mi familia, pero esta familia me está haciendo sentir mal. Somos seres humanos y siempre nos vamos a equivocar, pero Dios no es así. Quiero yo decirte a ti, Melanie, y a quien sea que me esté escuchando, que Dios no actúa de esta manera. Dios no te rechaza, Dios no te juzga, no te critica, pero sí es un Dios que te dice, hija, hijo, mira, tienes que hacer las cosas bien, déjate guiar. Y ahí viene la humildad de nuestro corazón de decir, ok, me dejo guiar, pero jamás te alejes de la iglesia solo porque alguien te trata mal, jamás te alejes de la iglesia solo porque la familia de la iglesia no está haciendo las cosas bien. Dios no es así. Y como Dios no es así, enamórate de Dios, conoce a Dios para que tú actúes como Dios y le devuelvas a ese hermano esta misma palabra y decirle, a ver, es que Dios no nos habla así y cambiamos todos juntos. Eso creo, Melanie, que es lo mejor que yo le puedo dejar a alguien porque es lo que Dios quiere para nosotros también. Amén. Amén. Básicamente. Y con eso, no, esperen, todos, pausa, pausa. Con eso nos suscribimos. Empecemos por ahí. Suscríbanse.
Está el botón, no sé, pero suscribir. Sí. No olviden suscribirse, no olviden darle like, seguirnos en las redes sociales y no olviden compartir esto con las personas con las que conozcan, dejar sus comentarios, aprendamos juntos y crezcamos juntos en Cristo para irnos juntos a la patria celestial. Amén. Y Ahora antes sí, de irnos, no, Melanie, antes de irnos también, gracias, Melanie, a ti, porque eres una joven utilizada por Dios. Gracias por estos espacios, por tu tiempo, por tu momento. Que Dios te siga bendiciendo y que llegues a muchísimos jóvenes que lo necesitan. De verdad, Dios te siga cuidando. Ahora ahí sí. sí digo amén, Amén. amén. Este fue el episodio número 10 de Fe sin Censura, el podcast con Carolina Mieles. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.